Ahí está. Bueno, la idea, les decía, hoy es tratar de entender un poquito el tema del estatuto de la FIFA. Es un reglamento base, digamos, quizá es el reglamento original, y lo que vamos a ver hoy es cómo está organizada la FIFA. Hay, seguramente muchos de ustedes tienen algún tipo de conocimiento respecto de cómo está organizada. Dos o tres cosas antes de empezar. Básicamente, ustedes saben, estamos frente a una pirámide, en cuyo tope, en cuyo punto más alto, podemos decir que está la FIFA, ¿no es cierto? Creo que esto es algo bastante simple de entender. Y debajo de la FIFA están las confederaciones, debajo de las confederaciones están las federaciones, debajo de las federaciones están las ligas, los clubes, los jugadores de fútbol, los técnicos. Ese es un poco los agentes, los organizadores de partidos. Esa es un poco la organización que tenemos. Básicamente decir que arriba de todo hay un poco, ahí sí un poquito más específica una información, arriba de la FIFA, podríamos decir de alguna manera que se encuentra el Tribunal Arbitral del Deporte. Este es un organismo que se llama TAS. Generalmente uno puede acudir ahí a discutir alguna resolución de la FIFA, algún laudo, algo que haya establecido el Tribunal del Fútbol. Y ese tribunal, el Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Suiza, también un órgano arbitral, que prácticamente todas las federaciones de deporte lo tienen, Comité Olímpico y las federaciones de otros deportes también lo tienen. Esas resoluciones son obligatorias. Y cuando nosotros como una federación nacional nos vamos a incorporar a la FIFA, tenemos obligatoriamente que aceptar que vamos a cumplir con cualquier decisión que el TAS nos indique. Por lo tanto, en algún punto, en esa pirámide que nosotros decimos, donde arriba está la FIFA, podríamos decir que también arriba de la FIFA en muchas oportunidades se encuentra este organismo, bastante, creo que un poco bastante conocido, que ha sido muy conocido en algunos fallos muy importantes, y se llama Tribunal Arbitral del Deporte. Dicho eso, tenemos que saber que estamos en una organización mundial. Esa organización mundial es absolutamente interdependiente. Las federaciones no son absolutamente independientes. De hecho, hay que acatar y hay que cumplir no solamente con lo que nos dice la FIFA, sino también nos van a indicar en cada reglamento nuestro, en la medida que podamos ser totalmente autónomos y en la medida que tenemos que cumplir con ciertos principios generales. De eso se trata. Ahora vamos a ver más o menos cómo es la organización, cuáles son los principios generales que tenemos que respetar, y también cuáles son los órganos del fútbol, que bueno, naturalmente son conocidos, pero vamos a ver específicamente cuáles son sus funciones, de qué se trata, cuál es el órgano más importante que tiene la FIFA, el órgano soberano, el órgano donde se puede decidir absolutamente todo, y cuáles son los principios generales. Bien, dicho eso, la última versión del estatuto de FIFA. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le pido que lo cierre, por favor. Así limpiamos un poquito el sonido y en la medida que quieran hacer una pregunta, con todo gusto. No hay ningún problema, lo abren. Bueno, decía, vamos a ver entonces la última versión, la versión de mayo del 22, que tiene algún tipo de reformas, por ejemplo, la reforma sobre los idiomas oficiales, algo que realmente no se conoce y que es bastante importante. Bueno, entonces este es el reglamento general, el reglamento del Congreso, y como siempre, o como casi siempre, tenemos definiciones, tenemos un índice. Acá en el índice, en la primera parte, tenemos los principios generales. ¿Qué es lo que tenemos que respetar? Por supuesto, los derechos humanos. Hay una lucha muy importante de la FIFA respecto de luchar contra la discriminación. Digamos que desarrollamos todo el tema de principios en la parte original, que se llaman disposiciones generales. Después, nosotros tenemos quiénes son los miembros de la FIFA, o quiénes pueden ser miembros de la FIFA.
y qué se necesita para entrar a la FIFA. Y también en qué condiciones te van a echar de la FIFA. Todo esto está absolutamente reglamentado y nos van a decir exactamente cuáles son los derechos y obligaciones que tienen, por ejemplo, una federación miembro que se acaba de incorporar, la manera en que nos pueden suspender, la manera en que nos pueden expulsar, la manera en que podemos renunciar, todo esto funciona así. En la tercera parte vamos a ver específicamente quiénes son las autoridades de la FIFA. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? ¿Quiénes son los miembros honorarios? ¿Quiénes son las confederaciones? ¿Quiénes son las asociaciones? ¿Qué es el Congreso de la FIFA? Que es, ya vamos haciendo una pequeña introducción, es el órgano más importante, es el órgano fundamental donde se toman las decisiones estructurales, si hay que echar a una asociación, si hay que incorporarla, si hay que suspenderla, si hay que elegir el presidente de la FIFA. Todo eso lo va a hacer el Congreso, muchas veces a pedido de los órganos ejecutivos, como por ejemplo el Consejo. El Consejo está, perdón, el Consejo está determinado también, es un órgano tremendamente importante en función. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, les agradezco. Necesitaríamos que cierren exactamente, a ver si podemos cerrar todos el micrófono, así limpiamos un poquito. Ahí está, muchas gracias, Dani. Perfecto. Bueno, entonces, les decía, estamos viendo, para los que se están incorporando, el estatuto de la FIFA. El estatuto es el órgano, es el reglamento original, si se quiere, de la manera que está organizado el fútbol, las autoridades. Recién veíamos el Congreso, el presidente, el Consejo, la Secretaría General, que es el órgano administrativo al que va a recurrir casi todo órgano para funcionar cotidianamente, diariamente. Y después tenemos dos tipos de comisiones que son muy importantes. Las comisiones permanentes, que son comisiones de auxilio, es decir, comisiones que nos van a ayudar, supónganse, si tenemos que elaborar el presupuesto de la FIFA, naturalmente vamos a ir a la Comisión de Finanzas, que nos van a asesorar, nos van a ayudar. Si tenemos que organizar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, o dentro de 3 años, ya vamos a empezar a organizarnos a través de la Comisión Organizadora de Competencias. Si tenemos que trabajar un medicamento para saber si va a estar dentro de la lista de medicamentos prohibidos o no, vamos a recibir el asesoramiento de la Comisión de Medicina. Y después tenemos otro tipo de comisiones, que no tienen nada que ver con estas que solamente asesoran, nos incorporan elementos específicos, elementos técnicos. Estas son comisiones independientes que son comisiones de control. Básicamente va a haber una comisión que garantice que haya una independencia absoluta. Vamos a tener una comisión de gobernanza que trabaje sobre el control, sobre la auditoría. Y después tenemos los órganos específicamente judiciales, que son los que resuelven los hechos y generan las sanciones determinadas. Eso puede ser una comisión disciplinaria, supónganse que sancione a un club por no pagarle a un jugador con la sanción de no inscribir jugadores por 2 ventanas o lo que sea, o la comisión de ética, por haberse vulnerado el código de ética, ha sido sancionado un entrenador de fútbol, supónganse, por abuso, si se quiere, lo que quieran, o la comisión de apelaciones, que es el órgano en donde nosotros podemos, bajo ciertas circunstancias, apelar una resolución de la FIFA. Estos son otro tipo de comisiones. Tenemos comisiones permanentes, básicamente de asesoramiento técnico, y comisiones independientes que son básicamente de control, de decisión, las que ponen las sanciones. Básicamente trabajamos de esa manera. Después tenemos un elemento muy importante. Acá solamente vamos a hablar como pinceladas, los vamos a dejar establecidos, que es el Tribunal del Fútbol. El Tribunal del Fútbol está compuesto por la Cámara de Resolución de Disputas, lo tenemos compuesto por la Comisión del Estatuto del Jugador y recientemente creada la Comisión de la Gente, o la Cámara de la Gente, mejor dicho, propiamente dicho. La Cámara de la Gente está establecida fundamentalmente para resolver los conflictos entre
clientes y agentes. Y es quien nos va a auxiliar a nosotros como cuando tengamos nuestra credencial de FIFA internacional. Supónganse si tenemos un conflicto con un cliente que podría ser un club que no nos pagó los honorarios. Bueno, acá tenemos el órgano específico que nos va a colaborar, nos va a ayudar y nos va a devolver lo que nosotros creíamos que era competente. Todo eso lo hace el Tribunal del Fútbol. Bueno, después vamos a hablar sobre las medidas disciplinarias. Bueno, acá hice lío. Sobre las medidas disciplinarias. Las medidas disciplinarias tienen básicamente que ver con las personas físicas y jurídicas. Ahí hay un tipo de sanción. Después hay sanciones específicas que tienen que ver con sanciones a personas físicas. Ahí hay sanciones específicas. Y también sanciones específicas que tienen que ver con las personas jurídicas. Así que como que tenemos tres tipos distintos de sanciones. Así que bueno, lo que vemos acá, lo estamos viendo en el estatuto. Recuerden ustedes que ha habido en el examen de abril, diríamos, 3 preguntas básicamente, 2 o 3 o 4 preguntas. No es de los estatutos que mayor cantidad de preguntas tienen, pero sí hay que saberlos porque alguna pregunta seguramente vamos a tener. Así que naturalmente vamos a tratar de saber un poco de esto, porque algo seguramente vamos a tener en la FIFA, en el examen de FIFA. Bueno, entonces estábamos con el Tribunal del Fútbol, estábamos con las medidas disciplinarias que son medidas genéricas para personas físicas o jurídicas, y después específicas para personas físicas, por un lado, y específicas para personas jurídicas, por otro lado. Por ejemplo, una federación miembro, un club, esas son las personas jurídicas. Bueno, fíjense que acá tenemos el tema de arbitraje y tenemos el Tribunal Arbitral del Deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte tiene que ver con el órgano que puede revisarnos las decisiones que no nos gustan del fútbol. Y por eso decíamos que a lo mejor a veces en ciertas circunstancias, en esa pirámide imaginaria que hacíamos en esta Organización Internacional del Fútbol, a veces está en un lugar arriba, ¿no? Bueno, si pueden cerrar el micrófono. Todos. Ahí está, perfecto. Bueno. Bien. Entonces, bueno, otra vez hice macana. Bien. Entonces les estaba hablando de las sanciones. De las sanciones. Acá estamos, perfecto. Bueno, y después específicamente, acá tenemos los órganos, las definiciones, y tenemos los órganos que específicamente, ahora los vamos a tratar de ver, que son los órganos más importantes y que tenemos que tener algún tipo de conocimiento, porque las preguntas en definitiva vienen mucho cercanas a todo eso. Bueno, les decía, hay que tener un acatamiento específico al Tribunal Arbitral del Deporte. Es una característica bastante importante, fundamental, diría yo, que tenemos que ir, por supuesto que tenemos que ir viendo. Vamos a volver acá. Y después tenemos básicamente las definiciones finales. Una característica que tiene este estatuto, les recuerdo para los que se incorporan, estamos viendo el estatuto específico de la FIFA, que es el reglamento organizacional de la FIFA. Lo primero que va a darnos es definiciones, porque lo que queremos saber, la FIFA quiere saber que cuando habla de federación, por ejemplo, bueno, la federación es la asociación de fútbol reconocida como tal por la FIFA. Así nos ponemos todos de acuerdo en de qué estamos hablando específicamente cuando hablamos de algo determinado.
¿Qué son las federaciones británicas? Ustedes saben, las federaciones británicas tienen una característica específica en el fútbol. ¿Por qué? Porque integran el IFAB, el International Football Association Board. ¿Eso qué significa? Es el único órgano internacional a los que la FIFA le dio la posibilidad de cambiar las reglas del fútbol. Así que imagínense si es un órgano importante. ¿Y el IFAB cómo está compuesto? Está compuesto por la FIFA y por las 4 federaciones británicas. Esto tiene que ver básicamente con que el fútbol fue inventado por los ingleses y por sus federaciones, y ha quedado esta tradición de que ellos son los que pueden organizar el fútbol. Recuerden que el fútbol se fue jugando de muchísimas maneras. Para que ustedes se den una idea, hasta a veces se jugó al fútbol con la mano, para que ustedes sepan lo importante que es este órgano del IFAB, que es el que va organizando las corrientes. Ahora ha incorporado la tecnología, pero es un órgano que es extremadamente importante. La FIFA le da gran parte de su poder de organizar las reglas del fútbol. Así que recuerden ustedes, las federaciones británicas son 4, integran el IFAB junto con la FIFA, y es el órgano que puede modificar la reglamentación del fútbol. Esto creo que también fue una pregunta del examen, si mal no recuerdo, o si hay alguien acá que dio el examen, me lo ratifica. Bueno, como verán, son todas definiciones en función de ponernos de acuerdo en definiciones muy simples, pero que nos coordinan y nos van poniendo a tono respecto de qué es lo que queremos decir cuando hablamos, supónganse, de reglas del juego, que era lo que les estaba diciendo recién, que es la normativa rectora del fútbol, asociación promulgada por la IFAB, por el IFAB, de conformidad con el artículo 7 del presente estatuto. Entonces, las reglas del juego, tal cual las conocemos hoy, han sido dadas por un órgano específico que se llama el IFAB. No sé, creo que es bastante conocido, pero para el que no lo conoce, recuerden, porque es muy importante, puede ser que nos tomen esto en el examen, está compuesto por la FIFA y las 4 federaciones británicas, y está considerada como el órgano específico para modificar las reglas de nuestro juego. Acá hay una definición muy importante, que es un oficial. Les digo esto porque muchas veces en las preguntas de los exámenes se habla así a la ligera de qué es un oficial. Bueno, tenemos que saber qué es un oficial, y está en esta definición del estatuto, que es como si fuera la previa a todo lo que es el reglamento. Todo miembro de una junta, incluidos los del consejo o comisión, árbitro asistente, gerente deportivo, entrenador o cualquier otro responsable técnico, médico o administrativo de la FIFA, en una confederación, en una federación, en una liga, en un club, así como todos aquellos obligados a cumplir con los estatutos de la FIFA. Ojo, atención, subrayamos acá, excepto los jugadores, agentes de fútbol y agentes organizadores de partidos. Estas 3 clases de personas físicas no son oficiales. Entonces, esto quizá es lo más importante. Todo el resto de la organización del fútbol serían oficiales de partido. Creo que eso es para llamar la atención, para que podamos subrayar. El jugador de fútbol no es un oficial, el agente de fútbol no es un oficial, y el agente organizador del partido tampoco. Bueno, grupos de interés, personas, entidades, organismos que, sin ser federaciones miembros, tienen intereses en la actividad específica, ¿no? Y entonces, de alguna manera se ven afectados. Por ejemplo, un grupo de interés podrían ser los agentes. Entonces, seguramente la FIFA llamará a una comisión, a una organización de agentes, para que expliquen sus inquietudes, sus derechos, sus pretensiones, o una asociación de clubes, o una confederación, o lo que sea. Bien. Bueno, entonces ahora sí arrancaríamos básicamente con lo que es el reglamento en sí. Lo primero que hace la FIFA, se presenta. Señores, dice la FIFA, yo soy un organismo
que tengo sede en el cantón de Zúrich, de Suiza, creo que esto es bastante conocido, y es una organización civil sin fines de lucro. Simplemente fíjense lo que dice, que está inscrita como en el registro mercantil del cantón de Suiza. Solamente que es una organización no gubernamental con una enorme potencia, con una enorme fuerza, y que a veces incluso tiene tanta fuerza como los estados. Y esto tiene que ver con su presencia de lo que significa el principal deporte a nivel internacional. Pero si ustedes lo ven objetivamente, no es más que una ONG, podríamos decir. Bueno, es una ONG con algunas características, ¿no? Pero no debería suscitar mayor obligatoriedad que una ONG. Sin embargo, ustedes lo saben, los reglamentos de la FIFA hasta influyen en la organización estatal de muchísimos países, a punto tal de que cuando la FIFA organiza un mundial en un país determinado, hasta hace cambiar las reglas, el Congreso de ese país se tiene que reunir, tiene que modificar actitudes, reglas, etcétera, etcétera, por esta potencia que tiene, por esta necesidad, por esta inserción popular que influye tanto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la FIFA? Por lo menos objetivos generales, naturalmente, proteger, promover, mejorar todo lo que tiene que ver con el fútbol, trabajar el valor humanitario de lo que es el fútbol, y trabajar todo lo que tiene que ver con el fútbol infanto-juvenil, ¿no? Que de eso se trata. Y para eso hay un montón de normativas, que algunas las hemos visto, otras no, pero que son realmente muy importantes, ¿no? Otro de los objetivos, naturalmente, es organizar las competencias internacionales. La más importante es la Copa Mundial, naturalmente. Y después lo que hace la FIFA es organiza a través de sus órganos rectores la reglamentación, las reglas de juego, como ya lo habíamos visto, y cuáles son las situaciones específicas que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. De hecho, cuando entramos al fútbol organizado, es como que se nos impone y se nos viene como una avalancha toda la reglamentación, porque cuando estamos adscribiendo a una federación, nos obligamos a cumplimentar con toda esta reglamentación, ¿no? Con todos estos objetivos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar todo tipo de forma de fútbol, fútbol playa, fútbol futsal, fútbol 11, fútbol femenino, fútbol masculino. Específicamente, la FIFA establece de desarrollar el fútbol femenino, de hecho creo que lo viene haciendo, y naturalmente se compromete tanto la FIFA como todos los que firmamos la adhesión a este tipo de normativas, a trabajar contra los métodos de las prácticas que hoy bueno, sufre el fútbol, ¿no? La manipulación de partidos, imagínense lo que es con las agencias deportivas, las agencias de apuestas, el tema del dopaje, el tema de la corrupción, ustedes recordarán el FIFA Gate, bueno, todos estos, ¿no? El compromiso de trabajar sobre la protección de los derechos humanos, y un elemento central que es luchar contra todo lo que tiene que ver con la discriminación. Específicamente, ¿qué tipo de discriminación? Bueno, luchar contra la discriminación por algún tipo de grupo específico, por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, cuestión política, discapacidad, género, orientación sexual. Bueno, todo esto es muy importante toda vez que cada vez que se sanciona por una cuestión de esta, son sanciones cada vez más fuertes, ¿no? Bueno, acá hay un elemento un poco polémico, dice que la FIFA se declara neutral en materia política y de religión, si bien es cierto que muchas veces interviene, como por ejemplo ahora tomó partido entre la guerra de Ucrania y Rusia, y parecería una contradicción. Sin embargo, la FIFA creo que se respalda en la segunda parte de este artículo específicamente. Es quizá un rengloncito, y le permite a lo mejor, entiendo yo, sostener estas posturas internacionales, ¿no? Fíjense que es apenas un renglón.
Dice, la FIFA se declara neutral en materia política y de religión, pero dice, se contemplan excepciones, atención con esto, en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, excepcionalmente nosotros nos podemos dar el lujo de interferir o de intervenir cuando hay una situación que los estatutos nuestros están en peligro o nuestro deporte está en peligro. Excepcionalmente lo podemos hacer. Bueno, esta excepción hace que, por ejemplo, la FIFA pueda tomar una resolución que en principio diríamos es una decisión política y por lo tanto no es neutral. En esta guerra no es neutral. Más allá de la valoración que tengamos en esta situación, lo pongo como un hecho concreto en el que se sostiene jurídicamente a partir de este pequeño renglón que hay en el inciso 2 del artículo 4, que dice en el caso que hay una excepción en el caso de que afecten nuestros objetivos, los objetivos estatutarios que vimos al principio, hace muy poquito, en los artículos anteriores. Bien, bueno, naturalmente hay una obligatoriedad de trabajar por coordinar y establecer relaciones amistosas entre toda lo que es la familia FIFA, clubes, federaciones, confederaciones, en fin. Y después dice, cosa que creo que hay instrumentos, dice que la FIFA ofrece medios institucionales para resolver cualquier tipo de conflicto. ¿Cuáles son esos medios institucionales que nos dice la FIFA que tiene? Por ejemplo, el Tribunal del Fútbol. Son órganos arbitrales, son órganos paritarios, en donde van a resolver el caso de que haya un conflicto entre dos clubes, o haya conflicto entre un jugador y un club, o entre una federación y una confederación. Es decir, bueno, la FIFA trata de poner un manto de, digamos, amistad y de justicia, y entonces ofrece un sistema arbitral. Bueno, el Consejo regulará cada cierto tiempo y por medio de un reglamento específico la categoría profesional de los jugadores. Fíjense, atención con esto, porque de este artículo surge uno de los reglamentos más importantes que tiene el fútbol moderno, que nosotros lo hemos visto en el curso, que se llama el Reglamento del Estatuto y la Transferencia del Jugador. Del artículo 6 podríamos decir que, fíjense, dice, tenemos que hacer un reglamento, dice la FIFA, que contemple cuando un jugador es amateur o cuando un jugador es profesional, de qué manera vamos a hacer una transferencia internacional de un jugador de fútbol, o por ejemplo, cómo vamos a compensar la indemnización a un club que formó un jugador que firmó un contrato profesional. Recuerden ustedes, indemnización por formación, mecanismo de solidaridad, todos los artículos que hemos visto en el RTJ. Bueno, surge de acá. Lo que les dije al principio de la charla, el tema de quién marca las reglas del juego, todas las federaciones miembros jugarán al fútbol o asociación según la regla de juego que promulga el IFAB. Único órgano autorizado a elaborarlas o modificarlas. De conformidad con la legislación suiza, el IFAB es una asociación con sede en Zúrich y sus miembros son, como lo habíamos dicho, las 4 federaciones británicas más la FIFA. Por supuesto que el IFAB tiene su propio reglamento, tiene su propia, digamos, organización jurídica, así que por supuesto que hay una obligatoriedad, lo mismo que respetar las reglas del futsal, o lo que es el fútbol playa, o el fútbol femenino, o este tipo de situaciones. Todos los órganos oficiales deberán observar los estatutos, o sea que esto es obligatoriedad, esto va de, creo que es de perogrullo, ¿no? Fíjense, el inciso 2 dice que el Consejo podrá retirar de su función a los órganos ejecutivos de las federaciones miembros. Fíjense que este artículo, el artículo 8 del inciso 2, autoriza a la FIFA a intervenir en una federación. Este es el argumento jurídico por el cual, por ejemplo, se interviene en una federación porque no se actualizaron los reglamentos, o porque hubo una intervención política dentro de lo que fueron las autoridades de la federación. Entonces, lo que va a hacer la FIFA es va a reemplazar, va a hacer una intervención, va a normalizar la situación y después hará una elección democrática que le permita
a esa federación continuar con su vida natural. Pero fíjense ustedes que de acá surge lo que ustedes ven muchas veces, que se intervino tal asociación o tal federación o lo que sea. Bueno, este es un artículo bastante novedoso porque fíjense que acá se modifican quiénes son los idiomas oficiales. Atención con esto. Los idiomas oficiales son el alemán, el árabe, y esto seguramente tiene que ver con el mundial pasado. El español históricamente había sido un idioma oficial, el francés, el inglés, el portugués y el ruso. Así que ahora tenemos 7 idiomas oficiales. Sin embargo, los reglamentos se publicarán en 3, en inglés, en español y en francés. Y bueno, después cada federación irá haciendo la publicación en su propio idioma. Así que esto es bastante nuevo. Tenemos 7 idiomas oficiales: alemán, árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso. Bien. Después tenemos la manera de admitir a una federación. Recuerden ustedes, hoy en día tenemos 211 federaciones miembros. Casi creo que mayor cantidad de miembros que tiene Naciones Unidas, para que ustedes se den cuenta el deseo enorme que hay de incorporarse a la FIFA. ¿Y quién es el órgano para admitir a una federación? El Congreso. El Congreso, a pedido del Consejo, ante una recomendación del Consejo, es quien puede admitir una nueva asociación o una nueva federación miembro, suspenderla o echarla. Por supuesto que se van a requerir, ahora lo vamos a ver, cada vez medidas más, votaciones cada vez de mayor número, es decir, más complejas en función de la gravedad de, supónganse, expulsar a una federación miembro, ¿no? Bien, todas aquellas federaciones miembros responsables de organizar y supervisar el fútbol en todas sus formas en su país podrán convertirse en miembros de la FIFA. Bien, dentro de las federaciones miembros, generalmente lo que se pide es que se respeten todos los grupos de interés. Los grupos de interés tienen que ver con los que asociaciones que responden a clubes, o organizaciones sindicales que responden a jugadores, o a técnicos, o agentes, o lo que sea. Para ser miembro de una federación, naturalmente tenemos que respetar la confederación que nos toque. Supónganse que nosotros vamos a hacer una nueva federación dentro del territorio de la Conmebol y tendríamos entonces que respetar esa confederación. No hay manera que sea de otra manera, ¿no? Bueno, si nosotros queremos formar parte de una nueva federación, se la vamos a pedir a la Secretaría General. La Secretaría General de la FIFA es el órgano de auxilio de casi todo, es lo que mueve a la FIFA cotidianamente, así que nos sorprende que para entrar a la FIFA haya que hacerle una carta de pedido de inclusión a la Secretaría General. Ese es el órgano que nos va a dar la entrada y después sí, naturalmente, irá al Consejo y a pedido del Consejo, el Congreso es el que nos va a autorizar o nos va a rechazar. A la solicitud se adjuntarán los estatutos vigentes de la Federación, que deberán contener las siguientes disposiciones. Cuando empezamos esta charla dijimos, ojo que estamos frente a una organización interdependiente, no tenemos independencia absoluta, de tal manera que si yo soy una federación que quiere incorporarse a la FIFA, lo que le tengo que aclarar a la FIFA, primero que nada, es que nosotros vamos a someternos a los estatutos internacionales de la FIFA. Si no, ya de plano, la FIFA te expulsa, te echa, no te deja entrar. Entonces, lo primero que hay que decir es, señores, nosotros venimos a decir en nuestro primer artículo de nuestro estatuto que vamos a respetar cada uno de los reglamentos y de las decisiones de la FIFA, y del Tribunal Arbitral del Deporte. Recuerden que eso va también desprofeso. Además que vamos a jugar al fútbol de acuerdo a las reglas del IFAB. No es que vamos a jugar al fútbol con 10 jugadores y estamos jugando al fútbol 11. O que vamos a jugar al fútbol sin VAR, por decir algo, ¿no?
Bueno, se reconocerá como federación miembro de la FIFA a cada una de las 4 federaciones británicas. Recuerden que hay como un privilegio en función de la historia, que les decía, que creo que es importante, y con autorización previa de la federación miembro del país del que dependa, la Federación de Fútbol de una región que aún no haya obtenido su independencia podrá solicitar su admisión a la FIFA. Bueno, ¿cómo es el trámite de solicitud? Creo que algo les dije. El Consejo le pide al Congreso la admisión y es el Congreso quien hace la admisión definitiva por ser el órgano deliberativo más importante, con mayor poder de la FIFA. Y una vez que es admitido, se adquieren todos los derechos y obligaciones. Bien, cuando nosotros entramos, supónganse la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Española, la Federación Argentina, Chilena, bien, las federaciones miembros tienen derecho a ¿qué? Primero a participar del Congreso, porque naturalmente es el órgano máximo de decisión del fútbol moderno, entonces tenemos derecho a participar ahí. Podemos hacer alguna propuesta. Por ejemplo, queremos proponer que nuestro país sea sede de la Copa del Mundo de fútbol, futsal. Podemos pedir que tener un candidato a presidente. O podemos, como les decía, participar en las elecciones de la FIFA. O también tenemos el derecho a votar a un candidato. Todo esto es obligatorio. Esto es por eso que yo les decía del concepto de interdependencia. Yo como federación miembro no podría armar un estatuto que esté en contra de alguno de estos puntos. Así que esto es como muy importante dentro de nuestra organización. Bueno, tenemos derecho a participar en las competiciones y obligatoriamente tenemos que participar en los programas de desarrollo de la FIFA, el desarrollo del fútbol, de la infraestructura, todo esto. Y después, además de los derechos, tenemos las obligaciones. Las federaciones miembros tienen la obligación, la primera y fundamental, de respetar todos los estatutos, toda la reglamentación, la obligación de participar en las competencias que organiza la FIFA, pagar la cuota, por supuesto, si no nos pueden echar, y que nuestra federación además se obliga a que todos los que están bajo nuestro mando, los clubes, los jugadores, los técnicos, toda esa maquinaria que funciona dentro de un país, también van a respetar todos los principios, estatutos y reglamentos de la FIFA. Tener órganos deliberativos, ratificar unos estatutos de concordancia, crear una comisión de árbitros directamente subordinadas a las federaciones miembros, bueno, lo que les decía, naturalmente respetar las reglas de juego. La violación de estas obligaciones por parte de la federación naturalmente da lugares a sanciones, a punto tal de que hay una sanción extremadamente dura que es la intervención para poner fin a la anomalía que se encuentra en esa federación. Así que ese es un tema bastante importante. Bueno, estatutos de las federaciones miembros. Como les decía hoy, resulta que cuando yo me incorporo a las 211 federaciones con el manto de la FIFA, tengo que tener dentro de mi reglamento este tipo de principios que figuran a continuación, de los cuales son absolutamente obligatorios. No por nada, lo primero que dicen es ser neutral en cuanto a la política y a la religión. Todo lo que habíamos hablado de discriminación, que ya lo dijimos. Naturalmente que no haya injerencias políticas. Garantía de la independencia de los órganos judiciales. Recuerden que acá tenemos comisiones específicas que son de órganos judiciales que sean totalmente aparte, que son independientes, no dependen, son autónomas, para que puedan generar ciertos laudos con cierta objetividad. Bueno, las reglas de juego ya lo dijimos, la autoridad del TAS ya lo dijimos, Tribunal Arbitral del Deporte, al cual hay que someterse en caso de que haya una decisión. Así que esto también... definiciones de las competencias de los órganos responsables de la toma de decisión, por ejemplo, la Comisión de Ética, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Apelaciones,
Bien. ¿Cuándo se puede suspender a una federación? Bueno, el Congreso es el órgano que va a suspender a una federación, a pedido del Consejo. El Consejo es el que puede pedir la suspensión, y en el caso de que sea una situación grave, también lo puede hacer esa suspensión en forma temporal, inmediata, y después tiene que ser ratificada por el Congreso. Y bueno, únicamente a petición del Consejo, el Congreso, creo que esto ya lo dije, también puede expulsar. ¿Cuáles son las causales de expulsión? Pregunta de examen. Bueno, incumplir las obligaciones económicas de la FIFA, ¿no? Supónganse, no se pagó la cuota anual. Violar gravemente los estatutos, cualquier tipo de estatutos, por ejemplo, el principio de la independencia de la autoridad política, o generar algún tipo de discriminación, que podría ser una violación grave. Perder la categoría como federación, esas son todas causales de expulsión. Pero naturalmente, como verán acá, se necesitan mayorías calificadas para producir este hecho. De tal manera que el Congreso tiene que tener la mayoría absoluta de las federaciones miembros. No de los miembros presentes, de las federaciones miembros. Así que tenemos que sacar la cuenta a partir de las 211. Primero tenemos que tener una mayoría absoluta, es decir, más del 50%, 51% de las federaciones miembros. Repito, no de los miembros presentes, de las federaciones miembros. Y una vez que tenemos esa mayoría, 50 más 1, de los miembros de las federaciones, necesitamos una mayoría muy calificada, 3/4 partes de los votos emitidos. 3/4 partes. Como verán, naturalmente se necesita una mayoría muy calificada, porque es una medida absolutamente extrema, ¿no? Las federaciones miembros pueden abandonar este organismo con efecto al término del año civil, y hay todo un procedimiento. Hay que hacer una carta, por supuesto dirigida al secretario general, y la renuncia no te quita de las obligaciones que vos tenías hasta ese momento. Toda federación miembro administrará sus asuntos en forma independiente y sin injerencias de terceros. Lo dice muchas veces el estatuto para garantizar el tema de la independencia política, la independencia de poderes económicos, de la independencia de poderes de alguna otra índole, y estas son causales de intervención, ¿no? Así que eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta. La FIFA no reconoce ningún órgano que no haya sido elegido democráticamente y por los órganos correspondientes. Bueno, estatutos de clubes, dice ligas, agrupaciones, están subordinadas a la federación, y la federación tiene que hacerle cumplir los estatutos por parte de la FIFA. Es el órgano de policía, de control, para poder controlar que todo va bien, se van cumpliendo. Las federaciones miembros deberán garantizar que sus clubes afiliados puedan tomar las decisiones inherentes a su afiliación con independencia de cualquier otra entidad externa. Estamos hablando de vuelta de la independencia, de la autonomía, de la no injerencia. Bien, y ahora directamente ahora sí vamos a hablar de los órganos. El Congreso puede otorgar el título de presidente o vicepresidente, miembros honorarios, a aquellos antiguos miembros del Consejo que se hayan distinguido por sus servicios en favor del fútbol. El Consejo propondrá a los candidatos, es el que puede proponerlos. Los presidentes y vicepresidentes podrán participar en el Congreso y los debates, pero no tienen derecho a voto. Atención con esto. Entonces, ni los presidentes, ni los vicepresidentes, ni los miembros honorarios pueden votar en el Congreso. Lo pueden dirigir, pueden participar, lo que no pueden hacer es votar en el Congreso. Estas son las únicas confederaciones reconocidas por la FIFA: CONMEBOL, Confederación Asiática, la UEFA, la Confederación Africana, la CONCACAF
y la Confederación de Oceanía del Fútbol. No hay más que en eso. Esas son las, por ahora por lo menos, las que son reconocidas. Bueno, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones? Creo que más o menos ya lo vimos, porque es más o menos lo anterior: respetar los estatutos, colaborar con la FIFA, organizar las competencias. Más o menos creo que esto está visto, así que mucho no vamos a ver de esto. Los estatutos de las confederaciones tienen que garantizar lo mismo que los estatutos de las federaciones. Fíjense que esto es un calco, es una repetición continua. Declaración de neutralidad, no injerencia de la política, no discriminación, absolutamente independencia de terceros, la garantía de la independencia de los órganos judiciales. Bueno, esto se repite tanto para las confederaciones como para las federaciones. Bueno, el Congreso es el órgano legislativo supremo. Es allí donde se toman las resoluciones más importantes, ¿no? El Consejo es el órgano estratégico y supervisor. La Secretaría General es el órgano ejecutivo y operativo administrativo. Fíjense que acá vamos ya estableciendo quiénes son las autoridades. El Congreso es el órgano legislativo más importante, el Consejo, que es el órgano supervisor y estratégico, la Secretaría General, es la mano cotidiana, diaria, la rueda de auxilio que trabaja en forma operativa, trabaja todo lo administrativo, las comisiones permanentes y especiales asesoran y asisten, ¿se acuerdan que le habíamos dicho? Tanto al Consejo como a la Secretaría General. Esas son las comisiones permanentes, que tienen la característica de asesorar. Y son distintas de las comisiones independientes que tienen que cumplir con los estatutos. Estas comisiones trabajan el control, estas comisiones trabajan todo lo que tienen que ver con las sanciones, trabajan con la independencia, son absolutamente distintas, ¿no? El Tribunal del Fútbol cumplirá su función siguiendo estos estatutos y los reglamentos de la FIFA. Bueno, acá habla del Tribunal del Fútbol, ya les dije, con esas 3 cámaras que les especifiqué hace un rato, y después cada una tendrá allá en los otros reglamentos la manera de funcionar, la manera de peticionarle, la manera de sancionar, la manera de generar todas las resoluciones. En cumplimiento de lo estipulado por la legislación suiza, recuerden que estamos situados en Suiza, los auditores independientes llevarán a cabo las auditorías de las cuentas y de los informes financieros de la FIFA. Así que, naturalmente, como elemento colateral, no solamente vamos a respetar la organización de los reglamentos y estatutos, sino también la normativa de Suiza, porque nos hallamos acá. Bueno, como les había dicho, el Congreso es el órgano más importante. Tenemos un Congreso ordinario, tenemos un Congreso extraordinario. Estos pueden utilizar distintos métodos de la tecnología. Se usó mucho en el tema de la pandemia las teleconferencias que quedaron instituidas. Ya vinieron a la vida de la FIFA, como la de otros organismos, sin ningún tipo de problema. Y lo que tenemos es que el Congreso ordinario trabaja una vez al año, con una fecha fija, con una fecha predeterminada, que hay que avisar con una debida antelación. Acá lo que se hace es un orden del día previo, que lo van a hacer los órganos ejecutivos, y se va a trabajar todo el tema de la planificación, las cuentas anuales, los informes de las auditorías, todo esto en forma ordinaria. Pero el Consejo, atención, subrayamos, el Consejo es la autoridad, el órgano, que puede convocar a un Congreso extraordinario cuando así lo considere oportuno. Supónganse que tomar una definición estratégica como pudo haber sido la pandemia, y pudo haber convocado un Congreso extraordinario para suspender el fútbol o para generar algún tipo de mecanismo de compensación o lo que sea. El Consejo convoca un Congreso extraordinario si una quinta parte de las federaciones miembros lo solicita mediante un escrito en el que se establecen los temas a tratar. Así que para armar un Congreso extraordinario necesitamos también un piso. Un piso. ¿Un piso de qué? De congresales. Perdón, un piso de federaciones miembros.
subrayo, un piso de federaciones miembros, 1/5 de las federaciones miembros. Y como tema, como plazo máximo, ese congreso extraordinario se hará desde su solicitud, no pasando los 3 meses. Bueno, naturalmente las federaciones tienen derecho al voto en el Congreso, lo hacen a través de sus delegados, y también se consideran presente el voto que se puede hacer vía de videoconferencia, si así lo solicita y así ha sido aprobado. Así que también se puede, como decíamos hoy, trabajar de esta manera. Cosa que entiendo que es muy importante porque estamos hablando de una organización internacional, muchas veces es como complicado poder estar presente, ¿no? Bien, acá hay todo un mecanismo para cómo se puede elegir al presidente. El presidente de la FIFA, bueno, naturalmente es una de las figuras más importantes, es la figura más importante, porque es la imagen, la cara externa, quien va a representar a la FIFA, y entonces hay todo un mecanismo, ¿no? Quien va a proponer la candidatura a presidente es la federación, son las federaciones. Ese es el órgano. Y hay un elemento central que se necesita el apoyo de por lo menos 5 federaciones. Supónganse, necesitamos la Federación Española, la italiana, la francesa, la mexicana y la chilena. Si hay 5 federaciones que me apoyan, el candidato a presidente, bueno, le vamos a notificar entonces a la Secretaría General de la FIFA que tenemos un candidato, con por lo menos 4 meses antes de que se haga el Congreso, que tenemos 5 federaciones que nos van a acompañar y por lo tanto que cumplimos con los requisitos, como por ejemplo que nuestro candidato ha participado en el tema de que es una figura activa del fútbol, un oficial de la FIFA, por ejemplo, un jugador, una confederación, y que va a respetar todos los reglamentos, naturalmente, y eventualmente va a cumplir con el examen de idoneidad. Así que ahí ya tenemos este tipo de situación, ahí empieza todo el procedimiento, la Secretaría General notifica a las federaciones miembros de que hay un candidato propuesto, eso lo vas a ver con un mes de anticipación para que puedan tener la oportunidad de conocerlo y de escuchar sus propuestas, en fin, como para que puedan conocerlo y eventualmente puedan votarlo, ¿no? Bueno, las confederaciones deberán recibir las candidaturas propuestas por las federaciones miembros al menos 3 meses antes. Bueno, esto es todo un mecanismo que hay para poder votar al presidente y a las distintas autoridades, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? El orden del día del Congreso. Ustedes saben, la Secretaría General, que es el órgano, la rueda de auxilio, el órgano administrativo, el que está todos los días, es quien va a elaborar el orden del día. Él es el que va a trabajar toda la temática para establecer, ¿no? Las propuestas que deseen presentar las federaciones miembros tienen que llevárselas por escrito a la Secretaría General para que después se pueda establecer en el Congreso. Hay un elemento indispensable y mínimo que tiene que tener ese Congreso ordinario, la declaración del Congreso que ha sido convocado y está compuesto de conformidad con los estatutos, es decir, todo el procedimiento se ha cumplido, que se apruebe el orden del día, que hable el presidente y el nombramiento de 5 federaciones que firmen el acta de las 211. Nombrar los escrutadores, suspender o excluir las federaciones miembros, recuerden que habíamos dicho que era el órgano que podía hacerlo, aprobar el acta del Congreso, informar actividades y los informes de las distintas comisiones, de las cuentas, aprobar el presupuesto, si fuera necesario admitir nuevos miembros, suspender miembros vigentes. Bueno, como verán, son bastantes, ¿no?
y a propuestas del Consejo, elección o destitución de los presidentes, se tienen que elegir las autoridades de la Comisión Disciplinaria, de la Comisión de Ética, de la Comisión de Apelación, que son los órganos judiciales de la FIFA, de la Comisión de Gobernanza. El orden del día del Congreso Ordinario podrá alternarse siempre que 3/4 partes de las federaciones miembros presentes en el Congreso con derecho a voto acuerden una moción pertinente. Así que si yo quiero incorporar, cuando estoy dentro del Congreso, una modificación o incorporar un tema, lo puedo hacer, pero requiere una mayoría absolutamente calificada, es decir, 3/4 partes. Aprobación y modificación de los estatutos, del reglamento de aplicación de los estatutos y el reglamento del Congreso. El Congreso será responsable de aprobar y modificar los estatutos. El reglamento de aplicación de los estatutos y el reglamento del Congreso. Así que estos son básicamente, y yo diría llegar hasta acá, básicamente como para haber establecido todo lo que sería la parte estructural de lo que es el estatuto, como a manera de síntesis, decir que lo que hemos tratado de ver es cómo está organizado el fútbol moderno, esta idea de la interdependencia, esta idea que las confederaciones, las federaciones, tienen que respetar principios básicos elementales, y en ese sentido decir que hay una pirámide previamente establecida. Hemos visto cuáles son las autoridades, hemos visto el presidente, hemos visto el consejo, hemos visto las comisiones, las dos clases de comisiones, estas comisiones asesoras, estas comisiones totalmente independientes, que son figuras de control, y por supuesto de qué se trata esto del consejo, el buró del consejo, el Congreso, cuáles son las atribuciones. Así que bueno, espero que haya sido útil. Intenté tratar de que sea un poquito más ameno que leer el reglamento en forma pelada. Traté de sintetizarlo todo lo que más que pude. Bueno, eventualmente después podemos completarlo con otros artículos, pero creo que más o menos el corazón de este estatuto está establecido por lo que hemos visto hasta acá. Así que espero que les pueda ser útil. Les va a servir como complemento a todos aquellos que están haciendo nuestros cursos, que van a rendir el examen en septiembre. Recuerden que, como les dije, en principio entiendo que puede haber algunas preguntas, no muchas, pero sí algunas. Hemos visto que en abril se tomaron casi 2/3 partes del examen, el reglamento de agentes y el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Que fue lo que hemos visto en el curso y que vamos a arrancar ahora nuevamente la semana que viene, ahora en junio, para que ya con más cantidad de clases también, como para seguir profundizando en esta temática. Les mando un gran abrazo, ojalá que haya sido útil y cualquier pregunta que tienen nos vamos comunicando por el grupo de chat que tenemos. Muchas gracias. Chao, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Pablo. Abrazo. Daniel. ¿Cómo estás, viejo? ¿Corto acá? ¿Cierro? Dale, listo. Ahí está. Fantástico. Fantástico.